Y ahora sí, nos metemos con la última charla de este segundo día del primer Congreso Nacional, el primer Congreso Industrial del Consenso Nacional entre el Trabajo y la Producción. En este caso, como les veníamos anunciando, desde ayer que habíamos generado la expectativa para recibirlo al Ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, a quien le damos la bienvenida. Agustín Rossi, bienvenido a este Congreso Industrial PYME. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Muchísimas gracias, Ariel. Bueno, la verdad es que agradecido y especialmente para ver justamente la mirada desde este ministerio tan importante y qué estratégico es justamente para también el desarrollo industrial por toda la influencia que tiene en la cadena de valor que generan aquellas empresas que pasan por el entramado de lo que es el desarrollo de una mirada en el ámbito que usted está manejando, todo lo que es la defensa de la nación. Hay muchas cosas que dependen justamente de esta interrelación. Cuéntenos un poco cómo se estructura y teniendo en cuenta, bueno, esto que siempre viene atravesando por todo este Congreso es el tema de la pandemia, cómo lo había pensado, cómo se tuvo que repensar y cómo está pensando ese futuro, ¿no? Bueno, voy a hacer una pequeña introducción en materia de lo que vemos de política de defensa y sobre eso fundamentalmente después voy a tratar de detenerme en todo lo que significa el desarrollo industrial de la defensa en la Argentina, que entiendo que puede ser de lo más interesante de lo que están ustedes en el marco de este primer congreso industrial, ¿no? La Argentina no es un país, no es cualquier país en el mundo. La Argentina es un país que tiene que de los considerados medianos desde el punto de vista de su ingreso per cápita, de su PBI. Es un país que es la octava superficie del mundo, que tiene baja densidad poblacional, es decir, que somos pocos habitantes por kilómetro cuadrado, por hectárea, por metro cuadrado. Somos un país que somos ricos en reservas de recursos naturales, agua dulce, hidrocarburos, minerales estratégicos. Un país que además tiene un litoral atlántico extenso, que tiene una ubicación geográfica desde el punto de vista geopolítico más que importante. En esta región del mundo somos junto con Chile los dos países más australes del mundo y somos los dos únicos países que tienen ribera sobre el Estrecho de Magallanes. El Estrecho de Magallanes es el único canal de vinculación natural entre los dos océanos, entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Somos un país que además está inserto en un continente y en un mundo que si bien no tiene los conflictos bélicos extensos al estilo o a la usanza del siglo pasado, es un mundo que está en movimiento y que esos movimientos generan tensiones y que esas tensiones van generando reacomodamiento. Ya no somos el mundo post caída del muro de Berlín, post caída de la Unión Soviética, que emergió con un único líder monopólico, hegemónico, los Estados Unidos. Ese liderazgo hoy se encuentra en algunas partes compartido con la República Popular China, que es un liderazgo emergente de manera importante, que aparece muy agresivo en muchísimos ámbitos y también en el ámbito de la política de la defensa. Para que ustedes tengan una dimensión, en la década del 80 del siglo pasado la diferencia de poderío bélico entre Estados Unidos y China era 100-1, hoy es 10-4 a favor de los Estados Unidos, lo cual indica cómo todo ha crecido en la República Popular China en materia de industria bélica. Hay reacomodamientos regionales, de bloques regionales. No es lo mismo la Unión Europea con Gran Bretaña dentro que sin Gran Bretaña dentro, por más que siga dentro de la NATO, dentro de la OTAN, pero lo cierto es que esa situación, sobre todo para un país como la Argentina, que tiene un conflicto histórico por Malvinas con Gran Bretaña, es absolutamente distinto. América Latina ha dejado de ser un lugar de descarte o el patio trasero de alguna potencia. Hoy, a mi criterio, América Latina vuelve a ser un lugar de disputa
en el marco de las tensiones que pudiesen existir entre las dos potencias más importantes, los Estados Unidos y China. Esas disputas, como suele suceder cuando se disputan dos potencias, exigen para con los terceros primero alineamiento, después cercanía, después pertenencia, después influencia y todo lo que sabemos y lo que sucede en el marco de la política nacional. En el medio de todo esto, el mundo en el cual estamos insertos es un mundo que funciona al revés de lo que funciona en la Argentina. En este aspecto, es un mundo que tiene superabundancia, tiene sobrepoblación y tiene demanda de recursos naturales. La Argentina está subpoblada y tiene oferta de recursos naturales. Entonces, en ese mundo y en esta Argentina, claramente en lo que describí recién uno puede imaginar o debe imaginar una línea de tensión que en algún momento puede darse o no, pero lo que sí quiero decir es que la Argentina necesita tener para el mundo actual definida una política de defensa. Y que esa política de defensa debe tener Fuerzas Armadas como un instrumento militar como el que tenemos, con hombres y mujeres capacitados, formados, instruidos, con respeto a la democracia, a las instituciones, a la Constitución Nacional y a los derechos humanos, pero también tiene que tener un nivel de equipamiento necesario, un nivel de equipamiento importante como para poder cumplir con la misión que le da la Constitución Nacional y las leyes, que es garantizar la soberanía en los tres espacios, marítimo, terrestre y aéreo, y al mismo tiempo con todas aquellas misiones que le puedan cargar el comandante en jefe, el presidente en tanto en cuanto comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, como todo lo que estamos haciendo en el marco del Plan General Manuel Belgrano, que es el gran despliegue que hemos hecho para ayudar al resto de las agencias del Estado a enfrentar de la mejor manera la pandemia existente hoy en la Argentina y en el mundo. Para ambas cosas, para ejercer nuestra misión principal, las Fuerzas Armadas, o para hacer las acciones estas que acabo de describir, la Argentina necesita mejorar el equipamiento de sus Fuerzas Armadas, que vienen con un proceso de desinversión de hace muchísimos años, por diferentes motivos, que quizás los podemos puntualizar ahora, pero en general uno podría decir que desde que se recuperó la democracia hasta ahora, hubo dos corrientes de pensamiento, entre comillas esto, que gobernaron la Argentina. Una corriente que yo llamo democrática, eran aquellos partidos que lucharon mucho contra la dictadura militar y que entendían que una forma de alejarse de las rupturas institucionales, de los golpes militares, era quitarle poder a las Fuerzas Armadas argentinas y con eso de quitarle equipamiento. Bueno, eso fue así, justificado por la crueldad de la dictadura, de los 7 años de dictadura, pero también hubo otra corriente de pensamiento basada en la mirada más económica liberal, que pensaba que había que achicar el Estado y por lo tanto, como había que achicar el Estado, había que achicar también a las Fuerzas Armadas. En definitiva, desde un lugar o de otro, uno justificado y otro, a mi criterio, absolutamente inviable para la Argentina, que es achicar el Estado, se llevó a la desinversión de las Fuerzas Armadas. Entonces, hoy las Fuerzas Armadas tienen un nivel de equipamiento insuficiente. Uno cuando se compara, naturalmente dice, bueno, te comparás con Brasil, Brasil tiene un nivel de equipamiento superior al argentino, sí, es la 7ª economía del mundo, tenés un justificativo. Te comparás con Colombia y decís, bueno, Colombia es hace años que lleva adelante el Plan Colombia, por el cual los Estados Unidos financian todo el equipamiento de las Fuerzas Armadas para el combate contra la FARC. Entonces, por eso tienen un mayor nivel de equipamiento. Pero también estamos detrás de Perú y detrás de Chile, y eso ya tiene menos nivel de justificaciones. Entonces, la realidad es que las Fuerzas Armadas argentinas necesitan un nivel de reequipamiento. Allí, con esa idea de ese nivel de reequipamiento, nace el FONDEF. ¿Qué es el FONDEF? El FONDEF es un fondo de asignación específica para el equipamiento de las Fuerzas Armadas. Es una idea que yo le presenté cuando el presidente de la Nación me convocó para ser ministro de Defensa. Al presidente charlamos esto mismo que estábamos charlando acá. El presidente no solamente compartió, sino que me alentó a que avance en este sentido. Presenté el proyecto de ley todavía cuando era diputado, tuvo media sanción en la Cámara de Diputados y finalmente
tuvo sanción completa en la Cámara de Senadores y va a estar disponible para el año que viene. Es un fondo de asignación específica, que significa que ese fondo puede ser destinado exclusivamente al equipamiento de las Fuerzas Armadas. Es por ley, por lo tanto es permanente. Lo va a tener las Fuerzas Armadas Argentinas este año, el año que viene y el otro. El año que viene es un monto que orilla entre los 30 y 33 mil millones, 30 y 33 mil millones de 30 y 33 mil millones de pesos. Esos, el FONDEF también le indica cómo tienen que ser invertidos esos recursos. O dicho de otra manera, cómo tiene que ser la priorización en cuanto a su uso de esos recursos. Entonces, lo primero que dice el FONDEF, dice, hay que reutilizar todo lo que hoy sea existente en el marco de las Fuerzas Armadas, es decir, ver todos los sistemas de armas que tengan las Fuerzas Armadas, ver cuáles se puedan volver a ser operativos. En segundo lugar, segundo escalón, producir, fabricar en Argentina. Tercer escalón, importar, en el caso de que no se pueda fabricar en Argentina, siempre con transferencia de tecnología para que en algún momento lo podamos hacer en nuestro país. Es decir, que el FONDEF, que nace con una idea de equipar a las Fuerzas Armadas, tiene un impacto directo en el sector industrial de la defensa. Ustedes, grandes defensores de la industria, entenderán o sabrán que la industria de la defensa en todos los países industriales es una industria estratégica. Y es una industria además que es fuerte multiplicadora de la actividad económica. O sea que genera una cantidad de puestos de trabajo y genera una enorme cadena de valor de pymes y pequeñas y medianas empresas que pueden estar traccionadas por esta industria para la defensa. La Argentina tiene una industria para la defensa. Con muchos años, con buen basamento, que necesita desarrollarse. Tenemos nuestras fábricas militares, 4/5, una en la provincia de Santa Fe, en Fray Luis Beltrán, fabrica municiones, balas y chalecos antibalas. 2 en Córdoba, en la de Villa María, que fabrica pólvoras, y de Río Tercero, que tiene una parte metalúrgica y otra parte de fertilizantes para el agro. La de Hachal, en San Juan, que fabrica explosivos para la industria minera, y estamos tratando de reactivar la planta Azul, que fue desactivada durante el gobierno del presidente Macri. Después tenemos nuestra fábrica argentina de aviones. La fábrica argentina de aviones, está en Córdoba, es anteriormente fábrica de aviones, que estuvo en una época privatizada, que se recuperó durante la gestión del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que está bastante bien, pero por sobre todas las cosas lo que tenemos muy importante es una cámara una industria aeronáutica o aeroespacial que tiene muchísima competitividad y que está muy desarrollada, obviamente en Córdoba, alrededor de Fadea, pero también en Mendoza, también en el interior de la provincia de Santa Fe y en el interior de la provincia de Buenos Aires. Son empresas pequeñas, medianas, con desarrollos tecnológicos más que importantes, más que interesantes, que nosotros imaginamos una articulación permanente y continua con lo que significa nuestra fábrica argentina de aviones. El concepto que tenemos de industria del Estado hoy no es la gran industria del Estado que hace desde el tornillo hasta el producto final, sino que es una industria importante en cantidad de gente, pero con mucha ingeniería, con mucha técnica, con mucho diseño y con mucha tercerización, en el sentido de incorporar al desarrollo de la cadena de valor una cantidad de pequeñas y medianas empresas que nos permitan no solamente concentrar el desarrollo en manos del Estado, sino compartirlo en conjunto con el sector privado para que de esa manera podamos ir procediendo en adelante. La industria de la defensa en la Argentina es una industria que, como dije recién, tiene mucha potencia y tiene muchas posibilidades, pero en realidad lo que nos ha pasado en la historia de los últimos 50, 60, 70 años, como digo yo, es que hemos sido campeones del prototipo. ¿Qué significa el prototipo? Significa que tenemos una idea,
la convertimos en un proyecto, ese proyecto lo convertimos en un producto, ese producto es un prototipo, hacemos 1, 2, 3, funciona muy bien. Ahora la serie, nunca llegamos, si no llegamos nunca a la serie porque nos faltan siempre flujo de recursos o flujo financiero como para poder sostenerlo y como para poder llevarlo y conectarlo y contratarlo en el tiempo, digamos, ¿no? Los peronistas siempre hablamos del Pulqui 1 y del Pulqui 2. Bueno, fueron eso, digamos. Nunca pudimos llegar a la serie y por eso nos quedamos con ese recuerdo. Pero claro que somos capaces y seguramente seremos capaces de muchas cosas más. Pero en la medida que tengamos los recursos necesarios y el flujo de recursos necesarios como para poder avanzar en ese sentido. Eso es fundamentalmente el FONDEF. Para eso fundamentalmente está diseñado y en ese sentido queremos avanzar. Tenemos la tercera pata, es todo lo que es nuestra industria naval en la Argentina. La industria naval en la Argentina es una industria fuerte, potente. La Argentina tiene, el Estado tiene el astilleros Tandanor, que dependen de la jurisdicción del Ministerio de Defensa, Río Santiago, que dependen del gobierno de la provincia de Buenos Aires, pero una cantidad de astilleros privados muy capacitados, con mucha capacidad de desarrollo, que seguramente en la medida que podamos ir generando proyectos que vayan impactando en el equipamiento de las Fuerzas Armadas, vamos a poder generar una sinergia toda junta en un tema que es enormemente multiplicador de generador de mano de obra, y eso me parece que también es importante a la hora de analizar la cuestión. Y la cuarta pata, que no depende directamente de la jurisdicción del Ministerio de Defensa, pero que sí tiene una fuerte vinculación con nuestro ministerio, es INVAP. INVAP es el modelo de empresa tecnológica que nos permite generar capacidades que antes no teníamos. Con INVAP hicimos toda la radarización del sector norte de nuestro país, de la frontera norte de nuestro país, y tenemos programado una cantidad de proyectos para poder llegar a la totalidad de la radarización en la Argentina. Es decir, que toda esta industria van a encontrar un flujo importante van a tener un flujo importante de recursos para que en los próximos años puedan desarrollarse y puedan tener un impacto claramente creciente. No me quiero olvidar, pero bueno, lo voy a decir ahora cuando hable de las principales iniciativas que tenemos para el año que viene y los años posteriores en el marco del desarrollo de la industria para la defensa. Voy a empezar por la industria aeronáutica. En FADEA estamos con el programa Pampa. El programa Pampa hace 1/2 Pampas por año. Queremos duplicar, ir a 2/3 y si podemos a 4 Pampas por año sería lo ideal. Pero además queremos ir sustituyendo componentes. Gran parte de los componentes del Pampa son importados, entonces queremos sustituirlos por componentes argentinos. Para eso estamos empezando a hablar con una cantidad de empresas ligadas a la industria aeronáutica, de manera tal de que ellos puedan hacer los componentes que hoy estamos comprando afuera. Con el FONDEF, como todos ustedes sabrán, si yo voy y le pido a una pequeña empresa que cambie su línea de producción o que arme una nueva línea de producción para hacer un componente que necesita el Pampa, la primera pregunta es, bueno, ¿cuántos me vas a comprar? ¿En qué cantidad de tiempo me lo va a comprar? ¿En qué cosas más yo me puedo diversificar? Bueno, eso que era una pregunta sin respuesta por parte nuestra, ahora empieza a tener una respuesta mucho más certera. Vamos a tener un flujo de recursos en los próximos años para poder seguir siendo Pampa y hacer otra cantidad de iniciativas que tenemos en el marco de la fábrica argentina de aviones. Vamos a potenciar el IA-100. El IA-100 es un nuevo avión que va a estar fabricado íntegramente en Argentina, que tiene diseño argentino, que tiene ingeniería argentina y que va a ser un nuevo avión de FADEA. Es a requerimiento de la Fuerza Aérea Argentina, es un avión de entrenamiento básico, que estamos en la etapa que estamos diseñando el prototipo, que esperamos dentro de 2 años ya tener una cantidad de aviones a disposición de la Fuerza Aérea Argentina, pero eso también va a significar una movilización de recursos más que importante. Tenemos la remotorización de los Pucará. Los Pucará es otro avión que se construyó en la vieja fábrica de aviones, que es un avión
que lo queremos convertir en un avión de exploración. Para eso estamos con un programa de remotorización. Fue dejado de fuera de servicio, de baja, de retiro, por la gestión anterior. Nosotros estamos separando o rescatando algunos fuselajes y creemos que vamos a tener una cantidad de fuselajes importantes como para reconvertirlo, remotorizarlo y ponerle un sistema de exploración fundamentalmente para ser ocupado en todo lo que es el escudo norte en la Argentina. Y tenemos que terminar con la modernización de 2 aviones del programa de Hércules C-130, la modernización de los P-3 Orión de la Armada Argentina y la modernización de los helicópteros Augusta Bell del ejército argentino. Todo esto es un cúmulo de tareas que va a estar llevando adelante FADEA, que va a tener un impacto directo en todo lo que significa la industria aeronáutica, nuestra industria aeronáutica, ¿no? El ejército argentino hace años que viene solicitando incorporar a sus vehículos blindados a rueda. Ustedes saben que el origen de los vehículos blindados, de los tanques y los vehículos de transporte blindado, siempre tuvieron orugas y que eso se ha ido modificando con el tiempo. Las orugas son caras, son difíciles de mantener, se rompen más rápidamente, son poco ágiles para vehículos de transporte. Y se están imponiendo en todos los ejércitos del mundo tener vehículos de transporte a ruedas. La primera versión de todos los ejércitos del mundo fue un vehículo 8x8. Eso es lo que tienen una gran cantidad de los ejércitos. Y después hay otras versiones, y hay una versión que a nosotros nos interesa muchísimo, que es un vehículo 6x6 militarizado, que lo está fabricando Iveco Defensa, el sector de Iveco Defensa, para el ejército brasilero. Ese vehículo, ese vehículo 6x6, tiene una característica, una singularidad. Gran parte de sus componentes se fabrican en la Argentina. Se fabrican en la fábrica de Iveco de Córdoba. Entre ellos, 2 de los principales, el motor y el chasis. Estamos viendo también la posibilidad de terminar el ensamblado aquí en la Argentina. Así que eso también sería uno de los proyectos sobre los cuales estamos trabajando con el ejército, con el ejército argentino, que también estamos trabajando con la modernización del tanque argentino mediano 2C. El tanque argentino mediano es una versión que nosotros no queremos perder, queremos recuperarla. Es un tanque más chico que los tanques habitualmente que se utilizan. El ejército de los Estados Unidos ha mandado construir un tanque similar a este y nosotros tenemos que modernizarlo. Entre ellos la torre de tiro, que tiene que dejar de ser analógica para pasar a ser a digital, y en ese proyecto también estamos trabajando y se va a hacer aquí en la planta de Bulón que tiene el ejército argentino. Tenemos una serie de proyectos que tienen que ver fundamentalmente con la Armada Argentina y que vamos a puntualizarlos porque algunos están iniciados y hay que terminarlos y otros estamos trabajando en su diseño. En primer lugar, queremos terminar 2 lanchas que estamos haciendo en Río Santiago, que son 2 lanchas que se empezaron en el 2014-2015, que se quedaron por la mitad, que son las LICA, lancha de instrucción básica para los alumnos de la Escuela Naval, que está enfrente de Astilleros Río Santiago, así que esperamos terminarlas durante el año que viene. Estamos construyendo un buque SWAT, que le llamamos, que es un buque para navegar en aguas poco profundas de investigación para el servicio de hidrografía naval. Es un diseño propio que lo vamos a llevar adelante y lo vamos a sostener. Tenemos ya en la etapa de diseño y de ingeniería de la construcción de remolcadores. Son barcos que se pueden construir rápidamente, pero que la Armada Argentina necesita y que muchas veces paga alquiler por esos remolcadores y termina siendo un costo más que importante. Y tenemos
dos proyectos que son más estratégicos y que pueden llevar mucho mayor cantidad de años. Uno de ellos es construir un buque polar. Nosotros hoy tenemos nuestro almirante Irizar como nave insignia. Nos faltaría para estar completo, para hacer nuestra expedición, nuestra campaña antártica todos los años, un buque polar. El buque polar lo que haría es que el Irizar dejaría de ir y venir en la campaña antártica porque sería claramente, tendría una capacidad de almacenaje muchísimo más importante. Es un proyecto desde el punto de vista de la construcción de la industria naviera grande, va a tardar 4, 5, 6 años, hay que ver realmente, pero es un proyecto que yo creo que nosotros tenemos que iniciar durante esta gestión para que después gestiones posteriores lo continúen. Y después hay una iniciativa que son unos avisos multipropósitos oceánicos que tienen la característica de poder tener en su borda alojar 2 helicópteros al mismo tiempo, digamos, ¿no? Es novedoso, es interesante, no creemos que sea muy complicado, pero es una cosa que estamos analizando claramente y obviamente que tenemos que terminar de incorporar los patrulleros oceánicos que está haciendo Naval Group en Francia. Eso fue una herencia de la gestión anterior. Con INVAP vamos a terminar el proceso de radarización. La Argentina hoy tiene radares en la frontera norte construidos por INVAP. En la frontera norte tenemos en San Pedro, provincia de Misiones, en Posadas, en Resistencia, en Las Lomitas, Pirané, Ingeniero Juárez en la provincia de Formosa y en Tartagal, Salta. Tenemos un radar más que está a punto de estar terminado y colocar en Mercedes, en provincia de Corrientes. Otro radar más en Villaguay. Tenemos que a la altura de Mercedes, Tostado, provincia de Santa Fe y hacia el oeste tenemos que seguir colocando una segunda línea de radares y después bajar claramente hacia la Patagonia argentina. Ese programa de radares empezó cuando Néstor Kirchner fue presidente. Obviamente se interrumpió durante la gestión del presidente Macri, solamente se colocó un radar que en Villaguay, que se colocó porque había que colocar un radar para dar servicios durante el G20 en el año 2018. Nosotros queremos seguirlo y continuarlo porque además era un fuerte impulso INVAP, que como dije recién para nosotros es la empresa tecnológica de punta que tiene la Argentina y que tiene que tener un desarrollo más que importante y para nosotros también es más importante. Bueno, estamos con INVAP también trabajando en la modernización de una cantidad de radares terrestres y un proyecto también más que interesante es radarizar y colocar algún tipo de radares. Ustedes saben que la Argentina tiene, de principio del siglo pasado, en toda la costa atlántica, una línea de faros, ¿no? Eran los viejos faros que utilizaban los navegantes para ver las luces y para ubicarse. Bueno, esos faros pueden significar de soporte para un sistema de radares que nos permita tener una mayor precisión en todo lo que significa y en todo lo que es nuestra zona de soberanía en el mar, que son las 200 millas. Y vamos a hacer una fuerte inversión, creo que alrededor de 7.000 millones de pesos en los próximos 3 años, para fortalecer todo el equipamiento de uniforme del personal militar, que es una necesidad, digamos, ¿no? Hay un dicho en las Fuerzas Armadas que dice: cuando un soldado se mira ante un espejo, el espejo te tiene que devolver un soldado, y para eso tiene que tener una cantidad de cosas, entre otras cosas, tener un uniforme acorde, y no tienen uniformes nuevos desde mi gestión anterior, que fue en el 2014 cuando compramos uniformes en esa oportunidad. Bueno, no pudimos hacerlo acá en Argentina, ahora estamos con la decisión de hacerlo acá en la Argentina para que claramente sea un impacto importante para todo lo que significa el desarrollo de la industria textil en la Argentina. Es decir que el FONDEF termina siendo un puente que resuelve 2 demandas de la Argentina hoy. Una demanda es el equipamiento de las Fuerzas Armadas. Otra demanda es el de potenciar el desarrollo industrial de nuestro país y dentro de eso la industria para la defensa, que es una industria fuertemente multiplicadora de la actividad económica. Sé que va a sonar optimista,
pero nosotros creemos que la actividad económica que va a generar la ejecución del FONDES durante el año que viene nos va a permitir generar una cantidad de puestos de trabajo entre 22.000 y 25.000 puestos de trabajo, que para nosotros es un número, para cualquiera es un número más que importante entre todo el impacto directo e indirecto que va a generar esa actividad económica impulsada por este FONDES, por este fondo, y traccionada por la industria de la defensa que tenemos hoy en la Argentina. El sueño es el que tenemos todos, o los que tienen todos los industriales, que una vez que tengamos un producto que esté posicionado, desarrollado y usado eficientemente en la Argentina, fundamentalmente con usuarios de las Fuerzas Armadas, tengamos las capacidades necesarias como para poder ofrecerlo al mundo y poder exportarlo. Y yo creo que allí nos tendríamos que, cuando lleguemos a ese lugar, podríamos decir que hemos construido un hito nuevo, porque todos sabemos lo que es la tonelada, lo que significa exportar en Argentina, desde la Argentina, exportar productos industriales con incorporación de valor agregado, el impacto económico que tiene en nuestro país. No estamos a la vuelta de la esquina, tampoco estamos lejos. Todos los caminos, por más que sean lo más largos posibles, hay que concretarlos, posicionarlos y llevarlos adelante. Ayer me tocó participar de un acto que para mí fue importante. Es pequeño lo que voy a contar, pero para mí fue importante, ¿no? Porque en el 2014, 2015, nosotros montamos una línea de producción para fabricar vagones para los ferrocarriles, para ferroviarios en la Argentina. En las Fuerzas Armadas tiene una vieja historia de ferrocarriles. De hecho, el Ejército durante muchísimo tiempo tuvo una división de ferrocarriles. Lo hicimos en Fabricaciones Militares Río Tercero. En algún momento esa intención fue calificada como un desvarío peronista, un desvarío kirchnerista, y que nunca se iban a fabricar vagones en ese lugar. Bueno, ayer le entregamos los primeros 10 vagones Tolva Acelereros al Belgrano Cargas, y estamos firmando un acuerdo para fabricar 300 vagones portacontainer también para el Belgrano Cargas, con una gran articulación con gran parte del sector privado en la Argentina. Nos decían que Fabricaciones Militares no iba a poder fabricar vagones. Bueno, pudimos fabricar los vagones, pudimos entregar esos vagones al Belgrano Cargas, y seguramente me sentiré muy orgulloso el día que los vea circulando por alguna de las vías del Belgrano Carga con el cartelito que diga abajo Fabricaciones Militares. Me parece que este es el desafío que me toca a mí, de impulsar el desarrollo industrial para la defensa, y impulsarlo con la mirada que les dije en algún momento de la charla. Mi mirada sobre las empresas de la defensa es mucho impulso, mucha ingeniería, mucha técnica, mucho desarrollo y muchísima articulación con el sector privado, de manera tal que nos permita crecer a todos juntos. Bueno, muchísimas gracias. Quedo a disposición de las preguntas que me pudiesen hacer. Muchas gracias. Ministro, sí, vamos a ver varias cosas que dejaron, la verdad que el panorama absolutamente completo. Le pregunto si este contexto, primero heredado, digamos, de un contexto mundial en donde hay tensiones comerciales, pero también que la Argentina debe y tiene esa responsabilidad de volver a tener un sustento en su defensa. En algún punto la situación pandémica, pero también el contexto mundial en general, permite ver que la Argentina, digamos, tener la necesidad de acelerar algo que pareció haber quedado de lado, ¿sí? En todo lo que es, reitero, digamos, la cuestión de armada de la defensa, ¿no? Un país que, si bien no se encuentra, por suerte, ante ninguna expectativa bélica, sí claramente ha desatendido ese frente, y si eso es una posibilidad también desde lo económico, en el proceso de fortalecimiento y hacia el mercado interno, y también en eso que usted planteaba, el tema de la sustitución de importaciones. Bueno, como usted dice, lo que intenté
comentar recién, ¿no? La Argentina necesita un proceso de reequipamiento de las Fuerzas Armadas. Para eso el Estado Nacional ha diseñado un fondo de asignación específica para empezar a reequipar a las Fuerzas Armadas. Ese fondo va a tener presupuestariamente entre 30 y 33 mil millones de pesos para destinar a ese equipamiento de las Fuerzas Armadas durante el año que viene. Y la propia ley lo que tiene es una indicación de cómo tienen que ser invertidos esos fondos y da 3 escalones. Primer escalón, el escalón de reutilizar los sistemas existentes, los sistemas de arma existentes. Segundo escalón, producir acá en la Argentina. Y tercer escalón, comprar afuera cuando no fuese posible producir acá en la Argentina, pero siempre con transferencia de tecnología para que en algún momento podamos estar a la altura de ese desafío. Bueno, esto es en lo que estamos, digamos, ¿no? Así que estamos muy entusiasmados porque creemos que el año que viene vamos a empezar a desandar esa curva de desinversión, a desescalarla, y por el otro lado, porque entendemos que tenemos las condiciones básicas como para que ese flujo de recursos que vamos a disponer van a ser destinados fundamentalmente a potenciar el desarrollo de nuestra industria nacional de la defensa, que como usted sabe es fuertemente multiplicadora de la actividad económica de nuestro país. Claro, y en ese contexto, digo, el efecto importante que puede generar en la economía, digo, se me viene a la mente, por ejemplo, la industria naval, que durante mucho tiempo venía reclamando esto de que incluso había fabricaciones que se mandaban o que se compraban desde otra parte del mundo, cuando hay capacidad de la industria local de generar un montón de cosas que el Estado mismo las necesita, ¿no? Digo, la capacidad instalada, la tecnología, incluso, y bueno, y obviamente las capacidades individuales de trabajadores e iniciativas empresariales existen en la Argentina para poder pensar en ese proceso. Sin duda. La Argentina es uno de los pocos países de América Latina que tiene, exceptuemos Brasil, que es otra lógica, tiene la séptima economía del mundo, pero la Argentina es un país industrial, entre otras cosas, porque tiene memoria industrial, porque tiene industriales, porque tiene hijos de industriales que quieren ser industriales, porque sienten que fabricar acá en la Argentina, que producir acá en la Argentina les genera convicción, les genera placer, les genera compromiso, porque es el sueño que tienen, ¿no? Yo nunca me voy a olvidar de mi experiencia en la provincia de Santa Fe. Una vez recorriendo la provincia de Santa Fe, fui a una localidad muy chiquita, se llama Clarque, y en Clarque, en la provincia de Santa Fe, es una localidad de 3.000 habitantes, 2.500, 3.000 habitantes, hay una de las pocas pymes que fabrican asientos para bicicleta de toda la Argentina. Entonces, ¿cuáles eran las condiciones para hacer una fábrica de asientos de bicicleta en Clarque, una localidad de 3.000 habitantes? Bueno, no había ninguna condición, salvo alguien que tenía vocación de hacer asientos de bicicleta, que empezó haciendo zapatos, y usted vio que la horma del zapato, para hacer el zapato, tiene una similitud en el asiento de la bicicleta, y terminó derivando en la construcción del asiento de la bicicleta. Así que yo soy de los que creo claramente en la industria argentina. Creo que la industria argentina tiene capacidades, tiene singularidades, tiene desarrollo tecnológico y tiene sobre todo compromiso de sus industriales, y esto me parece que es muy importante. Por eso me motiva tanto, y claro que creo que podemos hacer una cantidad de cuestiones. En general le diría que podemos hacer las cosas que nos propongamos, en tanto en cuanto tengamos los recursos y los fondos necesarios y el financiamiento necesario como para poder llevarlo adelante. Ministro, le hago la última pregunta, y la verdad le agradecemos mucho por todo este tiempo que nos ha dado durante esta tarde. Usted tiene una función hoy dentro del Gabinete Nacional. Tiene una mirada política justamente por su militancia y por haber ocupado distintos cargos y haber sido legislador también nacional, y conoce las economías regionales, pero viene de Santa Fe, una empresa productiva, pero también conoce distintas regiones. ¿Qué le diría a aquellos trabajadores
y empresarios de pymes que hoy están participando de este congreso y que están siguiendo con atención lo que dice respecto de el futuro. Usted hablaba del ADN industrial que tiene un poco el país, pero digamos, el análisis que podemos llegar a hacer también un poco más amplio, ¿no? Desde el contexto político, desde la lógica de gestión y desde el proyecto. Bueno, la Argentina, post pandemia, es una Argentina que va a tener resuelta algunas cosas, ¿no? La cosa más importante que todos los argentinos pensábamos que teníamos que resolver cuando asumió el gobierno del presidente Alberto Fernández era la cuestión del frente externo. Porque sabíamos que el endeudamiento externo era imposible, impracticable de cumplir y de derivar ese flujo de recursos que exigía el cumplimiento del programa financiero que tenía el gobierno anterior. Nuestro gobierno ha renegociado la deuda con los acreedores bajo legislación extranjera, ha renegociado la deuda con los acreedores bajo legislación nacional y estamos en un proceso de renegociación de deuda con el Fondo Monetario Internacional. En los tres hemos buscado un objetivo, tratar de que en los próximos años los recursos que produzcan los argentinos sean los recursos necesarios como para que la Argentina vuelva a crecer. ¿Qué necesita la Argentina para volver a crecer? A mi criterio, necesita fortalecer su mercado interno. Fortalecer su mercado interno, fortalecer su consumo. El mercado interno explica el 75% de nuestro PBI en nuestro país. Y eso es el desafío que tiene nuestro gobierno de aquí para adelante. Ver de qué manera, bajo qué condiciones nosotros logramos fortalecer ese consumo y logramos fortalecer ese mercado interno. Y eso obviamente va de la mano de la recuperación del poder adquisitivo del salario, que es el que genera, y la recuperación del empleo, no solamente del poder adquisitivo del salario, digamos, ¿no? Digo, la recuperación de la masa salarial. ¿Esto qué significa? Mejores salarios y mayor cantidad de trabajadores, que es lo que se necesita como para que la Argentina empiece a volver a crecer. Obviamente que en el marco de este sector, la Argentina tiene que tener también un programa de exportaciones, un programa en el doble sentido, digamos, ¿no? Un programa de comercio exterior, para que lo llamemos. Hay que potenciar todo lo que nosotros podamos generar para exportar y tenemos que tener un proceso de sustitución de importaciones virtuoso. Proceso de sustitución de importaciones virtuoso, es decir, un proceso de sustitución de importaciones donde no solamente sustituyamos el producto final, sino que sustituyamos cada una de las partes componentes de este producto final, porque si no la balanza comercial nos sigue dando desfavorable, digamos, ¿no? Así que yo creo que están dadas las condiciones para que la Argentina crezca el año que viene, lo que prevé el ministro Guzmán, 5 o 6 puntos del PBI, y ese crecimiento va a estar dado y reflejado fundamentalmente en un aumento de la capacidad de producción y la capacidad industrial que tiene la Argentina. Ningún país en el mundo, con la cantidad de habitantes que nosotros tenemos, 44 millones de habitantes, ha logrado un desarrollo sustentable desde el punto de vista económico y humano, si no es con una industria fuerte y con los servicios que se generan alrededor de esa industria. Y este es fundamentalmente el desafío que tiene la Argentina en los próximos años. Así que en eso estoy comprometido en términos políticos y también como ministro de Defensa. Ministro, muchas gracias por la charla esta tarde y la verdad que esperamos poder, cuando se realice el segundo congreso, ya tener muchas de las cosas que ha anunciado en el día de hoy, tanto en etapa de desarrollo como aquellas que ya están planificando en materia de defensa y que involucra a la industria con un buen recorrido, que seguramente será producto de que efectivamente estamos en un sendero de recuperación importante. Bueno, muchísimas gracias, felicitaciones por el Congreso y un saludo a todos los participantes. Muchas gracias por la invitación y por esta posibilidad de comentarles a todos lo que es el FONDEF y a todos aquellos que tengan algo para aportar en el marco del desarrollo de la industria para la defensa. Bueno, con los brazos abiertos los esperamos en el Ministerio o en cada una de nuestras empresas. Ahí estaba entonces el ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, quien nos dio un detalle bastante amplio sobre todas las situaciones que tienen que ver justamente con una cartera que involucra mucho a la producción nacional desde la concepción de la misma. No